Estamos, como les decía al inicio de la misa, celebrando este tercer domingo del tiempo ordinario que el Papa ha establecido ya para la Iglesia, que cada año en este domingo se resalte la palabra de Dios. Ustedes saben que la misa, nuestra misa, la que dejó Jesús en la última cena, tiene dos partes: liturgia de la palabra y liturgia de la Eucaristía. La liturgia de la palabra comienza desde que se proclaman las lecturas hasta las peticiones, las oraciones de los fieles. Allí se vive esta primera parte de la misa, la liturgia de la palabra. Los hermanos protestantes dicen solo palabra. Ellos están fundamentados solo en la palabra. La Iglesia Católica, la que fundó Jesús, dice palabra, y por eso la primera parte de la misa es la palabra, como acabamos de escuchar, y la Eucaristía, la presencia viva de Jesús en el pan que se consagra. Y no porque lo inventó la Iglesia, no porque lo inventó un papa, porque lo dejó Jesús en la última cena. Tomen, esto es mi cuerpo, beban, esta es mi sangre. Cada vez que lo celebren, yo estaré allí en medio de ustedes. Entonces, nuestra fe cristiana católica se fundamenta en la palabra y en la Eucaristía, las dos partes de la misa. Estamos también aquí repasando liturgia en votos, ¿verdad? Pero hoy resaltamos la palabra, porque Dios cada domingo nos habla en esta palabra que se nos regala semanalmente. El Papa decía en estos días, a propósito del domingo de la palabra, que la Biblia, la palabra de Dios, es una historia de amor. Una historia de amor de un Dios que se revela a la humanidad, que se da a conocer, que se muestra como el Creador, que se muestra como el Salvador, y la historia también de amor de un hombre o de la humanidad que en medio de sus limitaciones, de sus debilidades y pecados, trata de corresponder a Dios. De eso nos habla la Biblia. La Biblia se resume en el amor, en esa palabra, porque el amor revelado en el Nuevo Testamento que lo tenemos es Jesucristo, el amor de Dios Padre humanado, lo que acabamos de celebrar en la Navidad, hasta hace poco con la fiesta del bautismo del Señor. Dios que se revela en Cristo para mostrarnos su amor. Pues bien, hermanos, hoy la palabra, la que acabamos de escuchar, nos recuerda que Jesús, nuestro Dios y Salvador, vino a cumplir aquella promesa de Isaías, la primera lectura de hoy. Isaías decía, el Mesías va a aparecer por Galilea, por allí cerca del lago de Genesaret, el mar de Galilea. Por allí va a empezar a predicar a los gentiles. Lo decían muchos años del acontecimiento de la encarnación. Y así se cumplió. San Mateo recoge esa promesa de Isaías, la acabamos de escuchar en el Evangelio, que en Jesús se cumplía esa promesa del profeta. Jesús comienza su vida pública a predicar el Evangelio, a llamar a la conversión, a buscar que los corazones vuelvan a Dios, allí cerca del lago de Genesaret. Y allí empezó a formar su iglesia, empezó a llamar también a sus discípulos. Como acabamos de escuchar, no solo iba predicando la conversión. Conversión significa vuelvan la vida a Dios, acérquense a Dios, dejen su vida de pecado, de maldad y busquen el camino de la luz, de la felicidad, una oferta de salvación. Pero al mismo tiempo Jesús iba llamando para formar al nuevo Israel, a ese pueblo que iba a ser el continuador de su obra evangelizadora, de su misión, la iglesia. Y llamó
a Pedro, a su hermano Andrés y el otro par de hermanos, Santiago y Juan, a 4 pescadores para formar a su iglesia. Y hermanos, aquí hay un hermoso mensaje para ti, para mí. Tú y yo somos discípulos de Jesús. Tú y yo desde el bautismo somos iglesia. Formamos ese pueblo que es la iglesia. Y cuando vamos al Evangelio, nos hacemos la pregunta: Jesús, para fundar su iglesia, la fundó en Los Ángeles. ¿Llamó a ángeles? No. Llamó a seres humanos, a hombres de carne y hueso, para que continuaran su obra. La iglesia es santa por Él, porque es Dios humanado, encarnado, es el Mesías, el Salvador. Pero la iglesia es débil al mismo tiempo, pecadora por quienes la componemos. Y lo podemos ver en estos discípulos. Y después lo que continuó llamando el Señor. ¿Qué pasó con Pedro? En el momento culminante, central de la vida de Jesús, que era redimirnos del pecado y de la muerte, en el momento de su pasión, a punto de morir, le preguntan a Pedro: mira, tú eres Galileo, se te ve en la cara, tú eres amigo de ese hombre. ¿Y qué dijo Pedro? No lo conozco. Yo, amigo de ese, yo no. Y había convivido 3 años con él. ¿Y quién fue Pedro? El primer papa de la historia, a quien Jesús le dijo después de resucitado: Pedro, ven acá, fallaste, me negaste, pero te brindo una nueva oportunidad. ¿Tú me amas? Sí, Señor, yo te amo. Y se lo preguntó 3 veces. Pedro se volvió a convertir. Pedro volvió de nuevo los pasos a Dios y Dios le brindó una nueva oportunidad. Pedro se arrepintió y Jesús le dijo: bueno, Pedro, tú eres Pedro, que significa piedra, y sobre esta piedra yo voy a edificar mi iglesia. Y ni el poder del infierno ni Satanás podrá contra ella, porque esta obra no es humana, esta obra es mía, fundada en humanos, en pecadores como tú, Pedro, y como los otros. ¿Qué pasó con Judas? Uno de los 12. Uno de los Judas lo traicionó. De los íntimos, de los que estaban así como ustedes y yo, cerquita de él, 3 años con él. Y cuando vino el momento, al que yo bese, ese es. Agárrenlo, lo meten preso, ese es. Lo traicionó. Bueno, ¿qué queda para nosotros? ¿Qué queda para nosotros? ¿Qué queda para la iglesia de hoy? Desde el Papa para abajo, también humanos. Hermanos, qué hermoso esta palabra que el Señor nos regala, porque nos recuerda que la iglesia se mantiene por Él, que es el Santo, y que con muchos humanos antes que nosotros Él ha guiado a la humanidad. Porque si en la iglesia hay pecado, que lo hay, hoy lo hay, mucho pecado, el tuyo y el mío, del Papa para abajo, pecadores. Muchos se equivocan, cometen errores, laicos, sacerdotes, monjas, muchos errores. Pero cuánta santidad en 2020 años, cuánta santidad, mucha santidad. Superan los pecados, superan los errores, porque es la iglesia de Cristo. Yo ayer aquí, en la misa, hacía una pregunta, habían 8 bautizos, y yo les decía a los que venían a bautizar: búsquenme una institución de la humanidad que haya durado ininterrumpidamente 2020 años. Búsquenme una, y se los hago a ustedes la pregunta. ¿Qué institución humana ha durado
2020 años ininterrumpidamente. ¿Qué empresa, qué imperio, qué dictadura ha durado 2020 años? El Imperio Romano pasó. Las dictaduras más atroces, Hitler pasó, etc. Hay empresas que tienen 100 años. Tu iglesia y la mía, la que fundó Jesús, 2020 años. Ahí se confirma lo que Jesús le dijo a Pedro. Ni el poder de Satanás podrá contra ella. Ni siquiera que el padre Joel se vuelva loco y vaya contra la iglesia, o el obispo de Valencia, o la mayoría de los laicos de la Esmeralda, no podrán vencer a mi iglesia, la católica, la que yo fundé, porque más allá de los pecados, de las debilidades, hay mucha santidad. Hay 2020 años de santidad, de gente buena, de obra buena, de cosas buenas, de noticias buenas. Y hermano, y con esto de noticias buenas, ¿para qué llamó Jesús hoy domingo de la palabra? ¿Para qué Jesús llamó a los apóstoles? Para que fueran convirtiendo corazones a Dios, le dijeran, miren, el camino de la felicidad lo hemos encontrado en Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el buen pastor. Él es la luz del mundo. Él es el que le da sentido a nuestra existencia. Los seres humanos no vamos solos. La buena noticia es saber, queridos hermanos, que tú y yo no vamos solos por la vida. Que hay un Dios que nos acompaña. Que hay un Dios que se ha hecho cercano. Que hay un Dios que camina con nosotros y que es fiel, y que siempre la victoria no será del mal, del pecado, de la muerte, de la oscuridad, del demonio, sino ¿de quién? De Dios que triunfa sobre la muerte y el pecado. La victoria será siempre de los hijos de Dios. Y cuando Dios llamó a Pedro y a los apóstoles, era para que predicaran esta buena noticia. Hermanos, evangelio significa buena noticia o buena nueva. Eso significa la palabra evangelio. El evangelio es una persona viva, Jesucristo, el Señor, el Redentor. Y Él te ha llamado como llamó a Pedro, Andrés, Santiago y Juan, Mateo, para que tú seas un misionero de su palabra. Primero discípulo y después misionero. Y con esto, hermano, quiero centrarme y quiero ir terminando. Hoy tú y yo somos iglesia, porque desde el bautismo somos iglesia. La cabeza de este cuerpo que es la iglesia es Cristo. Nosotros somos sus miembros. Se mantiene firme esta iglesia por Él, por nosotros pecadores. Donde hay humanos hay debilidad. ¿No hay debilidad en tu familia? ¿No hay pecado en tu familia? La mía también. No hay problemas y dificultades y momentos difíciles en tu lugar de trabajo, en la universidad, porque donde hay humanos hay debilidad, pecado. También hay muchas cosas buenas. Si estamos cerca de Dios, si buscamos de ser cada día mejores, como hay cosas buenas en tu familia, en la mía. Pero en la medida que estemos más cerca de Dios, surgirán esas cosas buenas. Se aumentarán esas cosas buenas. Y Jesús hoy te llama a ti, primero como discípulo y a mí. ¿Qué tiene que hacer un discípulo? Estar siempre cerca del Maestro. Eso es lo primero que tiene que hacer un discípulo. Así como tú y yo que estamos aquí esta mañana, escuchando al Maestro que nos habla en su palabra, que hoy nos ha dirigido su palabra. El discípulo vive cerca de su Maestro, a sus pies, como María, la amiga de Jesús, se recuerda, la hermana de Lázaro y de Marta. María ha escogido la mejor parte, a los pies del Maestro, escuchando al Señor. Y como discípulo crece en esa intimidad con el Maestro, cuando viene a la misa y escucha la palabra y comulga, sacramental, espiritualmente, cuando en su casa ora, lee la palabra y sobre todo cuando vive la caridad, cuando se acerca también a los otros sacramentos, va creciendo. Primero llenarnos. El discípulo es aquel que está a los pies del Maestro para llenarse, para fortalecerse.
y después para salir a misionar, a evangelizar, a predicar la buena nueva, más que con las palabras, con el ejemplo de vida. Que me vean alegre, optimista, esperanzado, feliz, porque he encontrado aquel que le da sentido a mi existencia, aquel que es la luz del mundo, el buen pastor, mi Señor y Salvador. Hoy, hermanos, Cristo quiere que tú seas misionero de su evangelio, que prediques esa buena nueva. ¿Cuántas malas noticias allá afuera? ¿Cuántas proclamaciones de falsedad? ¿Cuánto desánimo, desesperanza, pesimismo en familiares nuestros, en amigos, en compañeros de trabajo? ¿Cuántos dicen todo se acabó, se terminó, no hay salida? Esa es una tentación del enemigo. Esa es una tentación para nosotros los cristianos. Porque si Dios está con nosotros, si Él está vivo, resucitado, si creemos que Él vive, si creemos que se ha humanado, hay esperanza, hay porvenir. La victoria es de Dios, la victoria es de los hijos de Dios. Hermanos, tú eres iglesia, tú eres discípulo misionero. Llénate de Jesús, acércate a Él, y ahí en tus lugares proclama la palabra, más que con tu palabra, con tu vida, con tu manera de pensar, de sentir, de actuar. Que quien te vea diga, ese es un cristiano católico, porque vive diferente, porque actúa diferente, porque habla diferente, porque trata de ser cada día mejor y de dirigir siempre su vida a Jesús. Hermanos, abramos hoy pues la palabra, el corazón, a la palabra. Abramos nuestra vida a la palabra viva del Padre, que es Jesucristo nuestro Señor. A Él sea la gloria, el honor, la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Un aplauso a Jesucristo nuestro Salvador.